¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Tetrael. Bueno, sabemos que para vosotros la sección de misterios del grupo Tetrael es una de las más interesantes y queríamos recuperar una sesión que hicimos algunos añitos atrás con el maestro Roel Van en 2017 sobre el Triángulo de las Bermudas, uno de los misterios más importantes y conocidos por la humanidad, más documentados también, en los que al este de Estados Unidos, entre Isla Bermuda, Puerto Rico y Florida, hay supuestamente mayores casos de desapariciones de barcos, de aviones, de personas, tripulaciones completas, barcos vacíos que aparecen, el famoso vuelo 19 de los TMB Avengers, todo eso y algunas cositas más, como supuestas pirámides que puede haber por allí, incluso de cristal. ¿Resuelto? Lo tenemos resuelto, amigos. Así que os lo dejamos a continuación, espero que lo disfrutéis. Si os gusta, darle like al vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita de notificaciones para que os llegue todo lo que vamos publicando por aquí, las últimas noticias nuestras, y si queréis también podéis compartirlo en redes sociales. Un abrazo a todos. Bien, estamos grabando esta sesión para desvelar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Va a pasar Adrián a hacer una breve introducción al principio y después comenzaremos. Intencionaré directamente al maestro Roel Van, mi superior. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. El término fue creado en los años 50 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona y desapariciones misteriosas. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Se estima que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves, 100.000 por año, y que desde mediados del siglo XIX han desaparecido unos 50 barcos y 20 aviones. Varios análisis apuntan a que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona ocurrieron en realidad a más de 600 kilómetros del triángulo. Además, cada día varios cientos de naves civiles y militares atraviesan la región sin contratiempos. Ahí está. Bien, comenzamos con la canalización. Gracias por convocarme. Hola maestro, ¿qué tal? ¿Quién se presenta? Soy el querido maestro Roel Van, el 90% de este receptáculo que de alguna manera se presta a resolver un enigma que para vosotros se presenta mucho por las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo. Perfecto. ¿Quiere introducir con algún mensaje? Vamos directamente con las preguntas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué sucede en el Triángulo de las Bermudas? Algunos científicos hablan de volcanes submarinos o de yacimientos de hidratos de metano que salen a la superficie y podrían hundir los barcos, incluso hacer caer a los aviones. ¿Está esto relacionado? ¿Qué porcentaje de desapariciones ocurren por vórtices energéticos? Se ha hablado de ese tipo de zonas que se concentra energía. ¿A dónde van a parar? ¿El gobierno estadounidense está al tanto de este fenómeno? Vamos a hacer las preguntas por partes y las voy a ir respondiendo de a poco. Primero de todo, todas esas ideas que se han barajado se buscan como excusa para tratar de dar directamente una explicación racional, por llamarlo de alguna manera, porque lo racional es muy subjetivo, ya que depende de la época en la que se hable del asunto. Probablemente hablar de esto dentro de varios siglos tendría otras ideas.
Directamente son teorías que se barajan para no buscar algo que para ellos, escépticos de mente muy cerrada, no tendría ningún tipo de respuesta. Por lo menos lo que ellos consideran coherente, porque ignoran muchas cosas y directamente no las meten en la ecuación. Si bien esas hipótesis, esas ideas, tienen consistencia, en el sentido de que es cierto, hay muchos sucesos que se han dado por causas absolutamente naturales, muchas veces han tenido que ver directamente con tormentas, con olas gigantes, y directamente todas esas ideas se sustentan, porque han habido casos reales con esas ideas. El problema es cuando tratamos de generalizar y decimos que todo ha sido por eso. Sería un error. Sería un error. Porque ignoran que directamente es un punto en el que confluyen meridianos y paralelos energéticos que causan una distorsión espacial y puede llegar a abrir distintas brechas o distintos portales en condiciones determinadas. ¿Esos portales hacia dónde van? En el triángulo confluyen dos tipos de portales, los que son creados artificialmente y los que son naturales, directamente. Funcionan de manera distinta, los que son naturales o los que son artificiales. Los portales que son artificiales son controlados a distancia por seres de otros mundos, y los portales directamente que son naturales, que se conforman directamente con esa aberración espacial, por esos temas electromagnéticos, directamente son imprevisibles. No se sabe en qué momento va a suceder, y aparte que directamente esos portales no son de vuelta, son solamente de ida, en la mayoría de los casos. Cosa que los portales artificiales pueden ser de ida y pueden ser de vuelta también. Porque se pueden utilizar a voluntad, se pueden activar a voluntad. ¿Los portales artificiales, qué raza los controla? ¿Son extraterrestres o terrestres? Son seres de otros mundos, en ocasiones son seres de otros mundos a decenas de años luz. ¿Tiene que ver eso con la pirámide que hay en el triángulo? Sí, por supuesto. Directamente es un portal. Directamente es un portal. ¿Se utiliza actualmente? Se utiliza actualmente, exacto, se utiliza actualmente. Increíble. Por eso, mover el fenómeno generalizando es muy muy complejo, porque si bien para nosotros no tiene ningún tipo de misterio desde nuestro plano, sí es cierto que cada caso hay que tomarlo por separado. O sea, hay casos reales que se resuelven directamente ateniéndonos a ese tipo de explicaciones más o menos escépticas o más o menos racionales. ¿Y qué porcentaje tendría que ver con portales? Aproximadamente un 25% tendría que ver con portales artificiales o naturales. Con portales artificiales sería directamente en torno a un 7%. Ok. ¿Y los portales naturales, se puede decir alguno que haya existido hacia dónde va? Puede ir hacia cualquier lugar. Puede conectar directamente con un agujero de gusano y trasladar a la persona a decenas o directamente incluso a miles de años luz. O puede conectar directamente con uno de los 22 universos paralelos. ¿Ha habido casos de pasar a universos paralelos? Ha habido casos de pasar a universos paralelos. ¿El gobierno sabe esto? Lo sabe, pero no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Directamente no le presta atención. No cree que sea de su interés directamente. Directamente lo sabe, lo conoce, y lo que trata es... Pero lo conoce en estratos tremendamente profundos, y lo que les interesa directamente es tranquilizar a la población. Tenemos que tener en cuenta que es un lugar con muchísimo tráfico y directamente se intenta que no cunda el pánico hacia ninguna dirección. Directamente con esos intereses. Pero no le interesa para nada más que no sea para evitar que cunda el pánico.
Para todo lo demás directamente no le interesa el tema. ¿Pero la ha intentado estudiar? No le han prestado atención, directamente no le han prestado atención. Y saben que está ahí, ¿no? Tienen alguna información, pero directamente no le prestan atención. Saben que pasan cosas, pero directamente no quieren alarmar a la gente. No tienen información profunda de lo que pasa ahí. Directamente no les interesa. ¿Esa pirámide desde cuándo está ahí? Esa pirámide, hay más pirámides. Hay más pirámides directamente. A los alrededores hay más pirámides directamente. La que tú mencionas está construida desde hace... ¿Cuánto tiempo estuvo? La que tú comentas está construida desde hace más de 12.000 años. Más de 12.000 años. Esa pirámide que tú comentas fue directamente construida por seres del sexto planeta de la estrella Betelgeuse. ¿Se construyó bajo el agua o estaba en la superficie en ese momento? Se construyó bajo el agua con la intención de ocultarla. Los seres de Betelgeuse trataron de... No tienen un ego tan grande como lo tienen sus vecinos de Rigel, que directamente construyen pirámides en la superficie porque no tienen ningún reparo en que lo vean, al contrario, mejor, porque es como su símbolo de poder. Aunque sean portales, es como un símbolo de poder directamente. Los seres de Betelgeuse directamente no tienen ese ego tan grande, trataron de esconderla para que nadie les pudiera entorpecer lo que quisieran hacer con la pirámide. Sí. ¿Y los extraterrestres tienen que ver con desapariciones aquí? Sí, tienen que ver con desapariciones también. Vale, ¿en la siguiente pregunta lo vamos a resolver o hay alguna más? En la siguiente pregunta los resolvemos. Perfecto. ¿Aprovechan esta situación para abducir y pasar de esta forma a cargarle la culpa al Triángulo de Bermudas? Dado que hubo algunos casos que se encontraban embarcaciones a la deriva mucho tiempo después con todo su cargamento, pero sin rastros en la tripulación. Voy a poner unos ejemplos. En 1780 desapareció el barco de guerra estadounidense General Gates. En 1840 la nave francesa Rosalie fue hallada a la deriva con todo su cargamento intacto. 32 años después, el Mari Celeste fue hallado en condiciones parecidas. ¿Qué me puede contestar en esto? Sí, directamente son casos reales. Son casos reales en que directamente están inmiscuidos los seres de otros mundos, y dependiendo de cada caso sería un tema distinto para votar por separado, y serían unos seres con unas intenciones u otras. Perfecto. ¿Hay realmente más desapariciones en el Triángulo que en otros lugares? Sí, estadísticamente sí. Estadísticamente sí. Pero estamos hablando que hay muchísimo tráfico. O sea, realmente el porcentaje es irrisorio. Es irrisorio completamente. No es algo... las brechas naturales no es algo que se activen todos los días a la misma hora. O sea, es algo que funciona de manera muy impredecible y no tiene nada que ver con eso. Entonces, realmente el porcentaje de casos es irrisorio. Pero es cierto que estadísticamente hay más desapariciones que en cualquier otro lugar. Bien, vamos a hablar de una en concreto. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 bombarderos que salió de Florida desapareció en unas maniobras de entrenamiento en el Triángulo. ¿Qué ocurrió con estos aviones y sus pilotos? Fueron directamente transportados al sexto planeta de Betelgeuse, como ya he nombrado antes. ¿Con qué objetivo? Directamente las personas que iban tenían todos problemas absolutamente irresolubles en el plano físico, problemas de distinta índole, problemas médicos. Incluso había una persona que tenía una enfermedad todavía no habían diagnosticado los médicos, una enfermedad directamente terminal, y algunos eran de índole médica y otros eran problemas, conflictos más espirituales. Y como tenían esos conflictos, directamente decidieron por ayudarles, porque los seres de Betelgeuse 6 son tremendamente positivos, y decidieron acompañarlos a su mundo, y directamente se les intentó explicar la situación, y vivieron mucho tiempo en el planeta con misiones concretas que se les asignaron, y les ayudaron a resolver todos esos problemas que tenían.
Después salió un avión a buscarlos y ese también desapareció. Fue a parar al mismo lugar. Sí, así es. También tenía problemas los pilotos de ese avión. No, pero se lo llevaron también, por si acaso. Sí. Sí, creyeron, cuando llegó le ofrecieron el mismo trato y directamente él aceptó, no quiso regresar. Bien, en el Triángulo del Dragón y en el vórtice de Marisburg sucede lo mismo que en el Triángulo de las Bermudas. Sí, lo mismo. O sea, en esos lugares hay también distintas pirámides, aparte de que confluyen problemas no, porque no son problemas, pero sí que confluyen distintos temas con el campo electromagnético. Pero en menos cantidad que en el Triángulo de las Bermudas. En algunas situaciones sí, en otras no. Depende de cómo confluya la energía en un momento determinado. O sea, el número de casos es menor, porque directamente hay menos interés de menos seres de otros mundos que hayan construido nada. Aparte de haber directamente menos tráfico también. ¿Perdón, puedes repetir? Aparte de que hay menos tráfico también en esas zonas. ¿Y en Alaska y su particular Triángulo de las Bermudas sucede lo mismo? Sí, así es. ¿En el Golfo de Adén? Sí, también. No es un misterio porque está repartido por todo el globo. Es decir, que lo que ocurre en el Golfo de Adén no tiene más trascendencia que eso. No tiene más trascendencia que eso. Bien, aproximadamente se puede saber cuántas naves han desaparecido en las aguas del Triángulo de las Bermudas realmente y que tenga que ver con algún suceso poco particular. Depende de desde cuándo tú me documentes. Si tú me documentas desde que el hombre pisa el agua, por decirlo de alguna manera, estaríamos hablando de una cifra muchísimo más abultada que si tú me hablaras directamente desde que existen los denominados radares. No es lo mismo. De todas maneras, estaríamos hablando de cientos de casos. Entonces, para resumir, en conclusión, el fenómeno del triángulo es una suma de... Es una suma tanto de problemas con el... No, problemas no me gusta llamarlo problemas. Un tema del campo electromagnético del propio planeta, que mediante los meridianos y los paralelos energéticos conforman distintas jugarretas espaciales, por decirlo de alguna manera, aparte de algunas pirámides que hay construidas que son portales directamente. Son portales con forma de pirámides construidas por distintas civilizaciones y los utilizaban anteriormente, todavía hoy, aunque con mucha menor regularidad, tanto para transportar naves como directamente para poder abducir a las personas que les interesen directamente que pasen por la zona. Eso sería el resumen. No tiene ningún misterio más allá de eso. Una última pregunta. Recientemente ha desaparecido un avión con una familia, se supone. ¿Qué ha ocurrido con este avión? Prefiero, por respeto a las personas cercanas, prefiero no comentar nada. Pero directamente tened en cuenta que hay muchos casos, que directamente tienen explicaciones naturales. O sea, no todo tiene que ver con lo que estoy comentando. Lo que estoy comentando es, digamos, lo más relevante, ¿no? Lo que puedo comentar. Pero hay muchísimos casos, que son la inmensa mayoría, que son totalmente explicables. Restos que no se encontrarán jamás y restos que van a ser encontrados. Bien, maestro, pues si quiere dar algún mensaje final o cortamos aquí. Está perfecto así. Hasta todo momento. Hasta todo momento.